esto es arreglo en C++. Para conocer un poco más del tema, estaremos hablando un poco sobre la estructura de datos, arreglos, declaración de un arreglo y acceso a los elementos de un arreglo, métodos de ordenamiento, métodos de búsqueda y ordenamiento por intercambio de burbujas. Una estructura de datos se basa en la colección de datos que se caracterizan por su forma de organización y las operaciones que se pueden definir de dicha estructura. Nosotros ya estamos familiarizados con los datos simples, tales como enteros, caracteres, entre otros. Una estructura de datos es una colección de datos simples como por ejemplo un vector o un arreglo. La clasificación de la estructura de datos se le puede hacer de la siguiente forma. Para la estructuración de datos tenemos los estáticos o dinámicos. En estáticos tenemos arreglos o vector, arreglos bidimensional o matriz, archivos o ficheros y cadena o string. Y en dinámicos tenemos listas, árboles y grafos. Un arreglo se define indicando el tipo de arreglo, es decir, el tipo de datos de todos los elementos de un arreglo. Luego se le da un nombre al arreglo y luego un tamaño. Por ejemplo, tenemos un arreglo de números enteros. En el caso anterior, el tipo de arreglo es entero. Se le da una dimensión al arreglo entre los caracteres llave y llave. En el caso anterior, la dimensión es 4. Esto quiere decir que en la memoria se reservaron 4 posiciones para almacenar 4 valores enteros. Existen varias maneras de inicializar un arreglo. Una manera muy sencilla es poner entre llaves los elementos separados por comas. Bien, podemos utilizar la estructura de control for para iniciar los elementos de un arreglo. Se puede acceder a un elemento por medio de un subíndice. Queremos acceder al primer elemento, tendremos que hacerlo a la siguiente forma. Es igual arreglo entre llaves 0. La variable número se almacenará el valor de 60, así sucesivamente con los demás elementos. Si nos damos cuenta, tener un arreglo es mucho más ventajoso que tener 4 variables. En ocasiones no podemos predecir con precisión el tamaño que un arreglo tendrá, por lo que podemos definir un arreglo muy grande, lo que nos lleva a desperdiciar memoria. Por ejemplo, si defino un arreglo y solo utilizo 5 posiciones de memoria, las demás 95 estarán desperdiciadas. Se puede declarar un arreglo dándole la dimensión o tamaño por un valor constante. Métodos de ordenamiento, ordenamiento por lección. Este método es muy sencillo y trata de buscar el elemento más pequeño y llevarlo a la primera posición. Ordenación o método burbuja. Este es un método de ordenación elemental que se encarga de hacer todas las comparaciones necesarias para colocar un elemento en la posición que corresponde. Hablamos de una dimensión o un vector en C++. Imaginemos que queremos crear un programa con el cual podamos almacenar los títulos y autores de diferentes libros. El usuario es el encargado de suministrar la información de cada libro. Así entonces, dado que es el usuario quien lo hace, nosotros no tenemos manera alguna de saber cuántos libros va a querer ingresar el usuario por medio de nuestro programa. El caso principal es que queremos almacenar en la memoria el título y el autor de todos y cada uno de los libros. En una posible solución sin usar vectores, podríamos pensar, listo, está bien, es fácil. Declaro una variable llamada título y otra llamada autor, ambas de tipo string, y las pido al usuario. Otra posible solución sin usar vectores o matrices sería pensar en otra forma de almacenar la información de cada libro, pero de inmediato nos damos cuenta de que, por ejemplo, al usuario se le cruzara por la cabeza ingresar la información de 10 libros, tendríamos entonces 20 variables distintas, 2 por cada libro. No es mucho, pero si se le ocurriera ingresar 1000 libros, estarías dispuesto a declarar 2000 variables. De modo que esta alternativa es mucho peor que la anterior y aún seguimos sin solucionar el problema. A todo esto debemos tomar en cuenta que los vectores son arrays o arreglos. Son de hecho de una sola dimensión y forman parte de la gran variedad de estructuras de datos que nos ofrece C++. Los arrays son utilizados para almacenar múltiples valores en una única variable. Entonces, dicho esto, tenemos el elemento perfecto para almacenar la información de todos los libros. Podremos crear un vector de un tamaño cualquiera capaz de contener en sí el nombre de los autores y otro con los títulos de los libros, o alternamente podríamos crear una matriz de 2 columnas. En la primera columna los autores y en la segunda los títulos. Hablemos un poco sobre la ordenación por intercambio.
se basa en comparaciones sucesivas de dos elementos consecutivos y realizar un intercambio entre los elementos hasta que queden ordenados. Observemos el vector observado en la siguiente tabla. Para realizar la ordenación se realizan los siguientes pasos. Se comparan los dos primeros elementos. Si el segundo es superior al primero, se dejan tal como están. Pero si el primero es más grande, se intercambian los elementos. A continuación, se compara el segundo elemento con el primero, aplicando el mismo criterio del paso anterior. De esta forma, se realiza la comparación con todos los elementos que forman el vector. Cuando se alcance el último, se habrá encontrado el elemento con mayor valor. Dando toda nuestra exposición, queremos acotar que los arreglos son muy importantes en el mundo de la informática y la programación, ya que estos permiten manipular datos de manera muy flexible.